Bien, les voy a explicar acerca de la tensión y corriente en el CFL. Primero vamos a mirar las variables por separado, es decir, primero el voltaje. Por lo general un CFL en el suministro eléctrico es alimentado a 119 voltios, con lo que genera, viendo la gráfica, podemos ver que la corriente máxima que genera es de 2 amperios, esto a una frecuencia de 60 Hz. Con base en estas variables podemos conocer en la siguiente imagen la potencia. La potencia activa o promedio de un CFL por lo general es de 0,13 kilovatios. También con eso podemos averiguar que el factor de potencia aproximado es de 0,55. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es con base a las mediciones que se hacen a un CFL a 30 vatios con una alimentación de 50 voltios. Como podemos acá ver, primero que todo, pues el factor de potencia, power factor, es de 0,61. La gráfica, la señal de voltaje y la señal de corriente están en desfase. Esto se traduce en una gráfica voltaje corriente, donde podemos ver que el elemento no es lineal, pues la pendiente va variando. Como la alimentación es de señal AC, entonces podemos ver un ciclo positivo y uno negativo. Tiene esta forma, como se puede apreciar en la curva carga CFL versus corriente. Y bien, con base a estas señales se producen varios efectos en el suministro de energía eléctrica. Esos son los llamados armónicos. ¿Qué son los armónicos? Son señales de tensión o de corriente expresadas como aproximaciones en series de Fourier. Recordemos que esas series de Fourier vienen dadas en términos de senos y cosenos. Bien, ¿qué tiene de particular estas señales? Pues que son múltiplos de frecuencia de la señal original. ¿Qué efectos tiene consigo estos armónicos? Los armónicos en los sistemas de potencia generan un aumento de la corriente en el neutro, por lo que pueden desencadenar una sobrecarga en el banco de condensadores, distorsión de la señal. Bueno, esto se produce más que todo desde la tercera armónica. Ya eso tiene fundamentos en investigaciones. Que además de un aumento en la corriente en el neutro, podemos ver que para diseños se debe tener en cuenta eh, este fundamento. Bien, ¿qué medidas se toman para minimizar esto? Se utilizan filtros pasivos y en el suministro de energía se utilizan transformadores aislados. Bien, continuamos con la siguiente parte de la exposición. Ahora bien, con el fin de mostrar ciertas aplicaciones del CFL, pretendemos mostrar unos papers, los cuales podrían ayudarnos a entender el funcionamiento del CFL y además nos mostrarían la importancia de este. Para el primer caso, tenemos el caso de un prototipo, el cual es diseñado para aportar iluminación en lugares remotos, los cuales no tienen acceso a esta por el costo de las redes. Con el fin de abaratar los costos de este prototipo, se usaron celdas fotovoltaicas, las cuales no requieren de ninguna red para obtener la energía.
tan solo de la energía del Sol. Esta energía será usada para generar energía eléctrica, la cual será después almacenada en una batería. La importancia del CFE en este prototipo reside que este puede ser construido con un menor costo, ya que elementos como el transistor pueden ser reemplazados por un MOSFET, situación solamente posible a altas frecuencias, por lo que si queremos disminuir el coste de los elementos, necesitamos trabajar a estas altas frecuencias. Con el fin de entender mejor este prototipo, necesitaríamos un esquema que muestre los pasos por los cuales se tendría que pasar para funcionar, lo cual sería mostrado en la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo se comienza el proceso con la obtención de energía solar, la cual luego sería transformada en energía eléctrica por medio de la celda fotovoltaica. Esta energía sería almacenada en una batería, con el fin de que esta energía luego pudiera ser usada en horas de oscuridad. Pero esto supondría un problema, ya que en este proceso podrían haber pérdidas, por lo que se pretende usar unos switches que sean bastante eficientes. Luego de esto, se pretende generar una señal a altas frecuencias, las cuales serían del orden de los 100 kHz o más. Ahora bien, con este esquema general del prototipo planteado, es pertinente realizar una rejilla de datos que efectúe que este prototipo en realidad es rentable, por lo que se muestra la siguiente tabla, en donde Vt sería la tensión de la batería y D sería la corriente de la batería, FOP la frecuencia de operación del inversor, BCFL la tensión a través del CFL y el siguiente símbolo la eficiencia del inversor. Datos que nos aportarían una información importante y que nos llevarían a las conclusiones, las cuales son que la tensión de salida es uniforme debido a los datos de la tabla. Y se muestra que para potencias de 5 vatios se asegura una eficiencia del inversor de un 96.9%, lo cual tendría consecuencias en que se asegura un buen desempeño del CFL y el prototipo sería rentable. Entonces, así culminaríamos con la exposición de este paper. Para el siguiente, tenemos un propósito diferente al anterior, el cual está encaminado a mostrar una aplicación. En vista de que la aplicación más obvia del CFL es la iluminación, también necesitaríamos mostrar las características de este dispositivo y sus desventajas, ya que en puntos anteriores tratamos estas. Para ello, pretendemos mostrar un paper que tiene el propósito de mostrar una comparación entre el CFL y el FL, el cual sería un elemento similar al CFL, con la diferencia de que utiliza un balasto magnético en vez de uno electrónico. Con ello, significando que este FL tendría una pequeña distorsión armónica en comparación con el CFL, el cual utiliza un balasto electrónico que, como ya vimos en puntos anteriores, significaría una gran distorsión armónica. Entonces, ahora, para mostrar esta distorsión armónica, se ve la siguiente gráfica, en donde se muestran gráficas de señales antes y después de un transformador para este tipo de bombillas. Para las de arriba, que sería el caso de después de un transformador, vemos que para el caso del CFL hay una gran distorsión armónica y una gran cantidad de armónicas, caso contrario para el FL, mientras que vemos que para las señales anteriores al transformador, estas cantidades de armónicas son menores, por lo que este transformador serviría como filtro y no afectaría tanto a la red. Cabe resaltar que estos valores son para tensión y estos valores son diferentes para la corriente, por lo
que también tenemos la siguiente gráfica, en donde vemos que para los que están después del transformador hay una gran cantidad de armónicos para el CFL y no tantos para el FL. Y análogamente ocurre para antes del transformador, se ven una menor cantidad de armónicos, lo cual no afectaría tanto la línea. Por lo que podríamos concluir que los valores obtenidos después del transformador son valores que muestran datos inaceptables, aunque antes del transformador vemos que estas distorsiones no afectan la red, por lo que pueden ser utilizadas. Aún así, los valores de distorsión armónica y de armónicas para el CFL son preocupantes, por lo que muestra valores inaceptables si estos estuvieran emparentados con una fábrica. Por eso se los recomienda a nivel doméstico. En cambio, podríamos decir que el FL tiene la ventaja, ya que ese presenta menor distorsión armónica y menos armónicos, por lo que se ratifica que su uso sea muy expandido en la industria, pero debido a su costo tal vez no a nivel doméstico. Bueno, entonces con esto daría por finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.